Ahora discutiremos la clínica de la endocarditis. Es importante mencionar que esta no es solamente una infección del endocardio o de las válvulas cardíacas, sino que es una enfermedad sistémica en donde las vegetaciones van a dañar directamente a la válvula generando soplos de regurgitación. Los émbolos también se van a desprender y van a viajar a través de la circulación sistémica, y los complejos inmunes, como ya mencionamos, van a generar fenómenos inmunológicos que van a ocasionar inflamación en distintos órganos, y esto explica por qué nosotros vamos a ver una clínica tan variada en estos pacientes con endocarditis. Ahora, ¿cómo se presenta un paciente con una endocarditis infecciosa? Lo primero y el síntoma más común son los síntomas constitucionales: fiebre, escalofríos, malestar general, sudoración nocturna. Pueden también manifestar dificultad para respirar o disnea, taquicardia, dolores articulares, y en muchos casos esto puede simular una infección cualquiera porque son signos o síntomas generales, ¿verdad? Pero hay un dato que cambia completamente el enfoque, y es la aparición de los síntomas cardíacos, como cuáles, como la aparición de un soplo cardíaco de nueva aparición, o sea, algo que previamente no se había descubierto en el paciente, y usualmente estos soplos son de regurgitación. Y acordémonos cuál es la válvula más afectada en pacientes con endocarditis: la válvula mitral, ¿verdad? Aunque también puede haber un soplo de regurgitación aórtica, también puede haber soplos de regurgitación tricuspidia o pulmonar. Esto puede llevar a insuficiencia cardíaca y a la aparición de arritmias, ¿verdad? Acordémonos que las bacterias al colonizar las válvulas cardíacas también las están destruyendo. Además de lo que ya mencionamos, también tenemos los fenómenos vasculares y los fenómenos inmunológicos. Acordémonos de las manchas de Roth, que son un fenómeno inmunológico que se manifiesta en el fondo de ojo como hemorragias retinianas con un centro pálido. También tenemos las hemorragias en astillas, que es un fenómeno vascular que es producido por los émbolos sépticos que se depositan en los pequeños vasos que irrigan los dedos. También tenemos los nódulos de Osler, que como ya mencionamos, son nódulos dolorosos que aparecen en las yemas de los dedos de las manos o de los pies. Y también tenemos las lesiones de Janeway, que son fenómenos vasculares que también se producen por la embolización de estos pequeños fragmentos de vegetación que viajan hasta llegar a los pequeños vasos que irrigan las manos y los pies, ¿verdad? También tenemos la glomerulonefritis, que es un fenómeno inmunológico y que se debe al depósito de los complejos inmunes a nivel de los glomérulos renales. Esto activa el sistema de complemento, que va a ocasionar que aparezca un síndrome nefrítico con la presencia de hematuria, insuficiencia renal también, y todo lo que ya habíamos mencionado previamente. Ahora discutiremos algo muy importante: cómo podemos diferenciar los soplos, porque el tipo de soplo nos puede orientar a qué válvula está afectada. Ahora primero hablaremos sobre la insuficiencia mitral, ya que acordémonos que la válvula mitral suele ser la que más frecuentemente se ve afectada en pacientes con endocarditis infecciosa. Aquí el problema radica en que la válvula mitral, que debería estar cerrada durante la sístole, que es cuando el ventrículo se contrae y permite que la sangre pase desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, no se cierra bien. Entonces esto permite que parte de la sangre que durante la sístole debería ir hacia la aorta se regurgite o haya un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda, y eso es lo que genera el soplo. Característicamente, el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo holosistólico, es decir, que ocupa toda la sístole y se va a escuchar mejor a nivel del ápex cardíaco, o sea, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular, y es un soplo que puede irradiarse hacia la axila. Entonces, como ya lo dijimos, esto ocurre
porque la válvula mitral no se cierra completamente y la sangre se va a devolver hacia la aurícula izquierda. También tenemos otro soplo que es muy parecido y que también ocurre durante la sístole, que es la insuficiencia tricuspidia. Aquí ocurre algo muy similar. Lo que ocurre aquí es que durante la sístole, que la válvula tricuspidia debería estar cerrada para que la sangre del ventrículo derecho pase desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar. Entonces aquí ocurre prácticamente lo mismo. La válvula no se cierra por completo y esto permite que haya un flujo retrógrado desde el ventrículo derecho hacia lo que es la aurícula derecha. Entonces es un soplo también sistólico que se va a auscultar mejor a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, borde esternal. También va a ser un soplo sistólico y aumenta con la inspiración. Algo bien característico es que cuando hay afectación de la válvula tricuspidia es más común en pacientes que usan drogas intravenosas o en pacientes que han utilizado algún tipo de catéter venoso. Ahora discutiremos uno de los soplos más importantes en el contexto de una endocarditis infecciosa, que es el soplo de la insuficiencia aórtica. Normalmente durante la diástole, que es el llenado ventricular por parte de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica normal debería estar cerrada. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia aórtica? Esta no cierra por completo y permite que haya un flujo retrógrado desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, y eso es lo que produce el soplo en este caso. Normalmente el soplo de la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico decreciente, es decir, empieza intenso y va a ir disminuyendo. Se escucha mejor a nivel del borde esternal izquierdo, o sea, a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal, y va a aumentar cuando el paciente se inclina hacia adelante. Es importante diferenciarlo porque este tipo de soplo, a diferencia de la estenosis aórtica, que el soplo se va a auscultar mejor a nivel del foco aórtico, este se va a auscultar mejor a nivel del foco aórtico accesorio, que es el que ya mencionamos, que es el tercer o cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo, y eso es lo que nos va a permitir diferenciarlo de otros tipos de soplo. Ahora pasaremos a la confirmación de nuestra sospecha clínica. Esto se puede realizar utilizando los criterios de Duke, que son un conjunto de criterios diagnósticos que van a integrar no solamente los hallazgos clínicos que nosotros encontramos en la anamnesis y en el examen físico, sino que también integran hallazgos microbiológicos, imagenológicos y patológicos para aumentar la precisión diagnóstica. El primer criterio mayor es la presencia de hemocultivos positivos con microorganismos típicos de endocarditis, como por ejemplo Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans o Enterococos. Se necesitan por lo menos 2 o más conjuntos de hemocultivos distintos para que se considere un criterio mayor. También si encontramos patógenos atípicos aislados en los hemocultivos, se necesitan 3 o más hemocultivos diferentes. También se considera un criterio mayor técnicas microbiológicas avanzadas, como por ejemplo la detección de bacterias mediante PCR o estudios moleculares, especialmente en aquellos microorganismos que son difíciles de cultivar, como por ejemplo Bartonella, Coxiella burnetii o Trophorima whipplei. Acordémonos que cuando estuvimos hablando sobre la etiología, estas bacterias vimos que usualmente no se pueden aislar fácilmente en un medio de cultivo normal, por lo que se integró a los criterios de Duke la detección molecular de este tipo de bacterias, ya que se estaba viendo que habían pacientes que presentaban la clínica de una endocarditis infecciosa, pero los hemocultivos siempre salían negativos. Ahora, el segundo criterio mayor es que nosotros encontremos evidencia de afectación del endocardio, principalmente utilizando el ecocardiograma. En este se puede observar si hay presencia de vegetaciones, de abscesos, de una nueva dehiscencia de prótesis
o de una nueva insuficiencia valvular. También tenemos la evidencia quirúrgica de endocarditis, que esta se puede ver durante una cirugía cardíaca o mediante un estudio histopatológico, particularmente cuando se ve inflamación activa del tejido valvular. Y por último tenemos la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada, que estos estudios nos permiten demostrar que hay captación metabólica anormal que es compatible con infección y nos ayuda a apoyar el diagnóstico de una endocarditis. Además de los criterios mayores, tenemos también los criterios menores, y dentro de estos tenemos algunos factores de riesgo que predisponen a un paciente a una endocarditis infecciosa, como por ejemplo una anomalía cardíaca previa, el uso de drogas intravenosas, antecedente previo de una endocarditis infecciosa y la presencia de dispositivos intracardíacos. También aquí ya integramos la clínica en los criterios mayores, como por ejemplo la presencia de una fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, fenómenos vasculares como ya lo discutimos, las lesiones de Janeway, las hemorragias en astilla, fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, la presencia de una nueva regurgitación valvular a la auscultación, o sea, que nosotros auscultemos un soplo de nueva aparición y lo descubramos en el examen físico en una persona que previamente no había o no se le había identificado ese soplo. También tenemos cultivos de sangre positivos, pero que no cumplen con los criterios principales que ya mencionamos y que son compatibles con una endocarditis infecciosa. Ahora, si ustedes observan en la imagen en la izquierda, nosotros podemos evidenciar un ecocardiograma transesofágico donde se identifica una vegetación, que es esto que nosotros vemos aquí, a nivel de la válvula mitral. Las vegetaciones, si ustedes recuerdan, son masas compuestas de fibrina, plaquetas, microorganismos, células inflamatorias que están adheridas al endocardio valvular. El ecocardiograma transesofágico tiene una alta sensibilidad para detectar este tipo de lesiones y es especialmente útil cuando se sospecha vegetaciones que son demasiado pequeñas, abscesos o complicaciones valvulares. En este caso nosotros podemos evidenciar que esta vegetación está sobre la válvula mitral. Aquí se puede ver la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ahora, en la imagen en la derecha nosotros podemos observar un corazón en una autopsia donde se observa dos grandes trombos, que es esto que estoy señalando aquí, o vegetaciones que están adheridas también a la válvula mitral. Esta estructura refleja que hay una destrucción valvular causada por este proceso infeccioso. Además de alterar la función de la válvula y producir insuficiencia valvular, estas vegetaciones, recordemos que pueden fragmentarse y generar émbolos sépticos que viajan a través de la circulación sanguínea hacia diferentes órganos y tejidos. A continuación discutiremos cómo realizar la interpretación diagnóstica de los criterios de Duke. El diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa puede establecerse si nosotros tenemos dos o más criterios mayores o principales, o solamente tenemos un criterio mayor pero tenemos tres o más criterios secundarios. Y también puede establecerse si tenemos 5 o más criterios menores. Nosotros también podemos considerar de que es posible que se trate de endocarditis si solamente tenemos un criterio mayor y 1 o 2 criterios menores o 3 criterios menores. También nos podemos apoyar de otros estudios diagnósticos que, a pesar de que no nos confirman si se trata o no de endocarditis, nos pueden ayudar a orientarnos hacia un proceso infeccioso inflamatorio, como por ejemplo el hemograma. Este puede evidenciar la presencia de leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea que haya una prevalencia de granulocitos, leucopenia, anemia o trombocitopenia. También puede haber un aumento de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y el BES, y si nosotros sospechamos
un proceso inmunológico, como por ejemplo una glomerulonefritis, que eso también puede ocurrir por el depósito de complejos inmunes a nivel del glomérulo y es una de las manifestaciones de la endocarditis, podemos solicitar un análisis de orina en donde esperaríamos encontrar hematuria o sedimento nefrítico. A continuación discutiremos el tratamiento de la endocarditis infecciosa, el cual se basa principalmente en la antibiótico-terapia empírica prolongada. En algunos casos incluso se va a requerir un manejo quirúrgico, debido a que la endocarditis infecciosa es una enfermedad que puede llegar a progresar de forma rápida y ser fatal. El tratamiento o la antibiótico-terapia se inicia con ciertos fármacos empíricos que su objetivo es cubrir aquellos microorganismos que más frecuentemente se asocian a la endocarditis, como por ejemplo Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococos. Generalmente se utiliza la vancomicina, que esta logra cubrir bacterias gram positivas resistentes, como aquellos Staphylococcus aureus meticilina resistente. También se agrega un beta-lactámico de amplio espectro, como la ceftriaxona y la cefepima, que cubren tanto bacterias gram positivas como gram negativas. En algunos casos se puede agregar gentamicina por su efecto sinérgico y rifampicina, especialmente en aquellos pacientes que utilizan válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos, ya que tiene una buena penetración en biopelículas. Una vez que nosotros ya obtenemos los resultados del antibiograma, cuando ya sabemos específicamente qué microorganismo es el responsable de la endocarditis, nosotros ya podemos hacer un tratamiento dirigido al microorganismo. En primer lugar, si nosotros tenemos a un Staphylococcus aureus sensible a meticilina, el tratamiento de elección son los beta-lactámicos antiestafilocócicos, como la nafcilina, la oxacilina o la cefazolina, debido a que estos son más efectivos que la vancomicina contra cepas sensibles. Pero si nosotros tenemos a un Staphylococcus aureus meticilina resistente, entonces nosotros continuamos la terapia con vancomicina. Ahora, si nosotros tenemos a un paciente con endocarditis y tiene una válvula protésica, el tratamiento es más agresivo y más prolongado y frecuentemente se utiliza la gentamicina y la rifampicina. También tenemos los Streptococcus viridans, que las infecciones por este tipo de bacterias suelen responder bien a la penicilina G, a la ampicilina y a la ceftriaxona. En algunos esquemas incluso se puede añadir gentamicina para cortar la duración del tratamiento. Ahora, para las bacterias del grupo Hase, que si ustedes recuerdan cuando discutimos la etiologías, son bacterias gram negativas que se alojan en la orofaringe y que usualmente se pueden manejar con ceftriaxona, ya que muchas cepas producen beta-lactamasas. Ahora, en el caso de que se trate de enterococos, el tratamiento de elección puede ser ampicilina más gentamicina o ampicilina más ceftriaxona. Además de los antibióticos que ya hemos discutido, es importante tener en cuenta en qué situaciones se va a necesitar un manejo quirúrgico, y dentro de estas tenemos en pacientes que tengan una válvula protésicas, pacientes que ya tengan complicaciones asociadas como una insuficiencia cardíaca o que a pesar de la antibiótico-terapia nosotros veamos que la infección no se puede controlar, por ejemplo que veamos un mayor crecimiento de las vegetaciones o que hay bacteriemia persistente. Cuando hay una extensión perivalvular o complicaciones, por ejemplo, que ya haya un absceso, un pseudoaneurisma, una fístula, una arritmia como un bloqueo cardíaco, o cuando haya un microorganismo difícil de tratar, por ejemplo, hongos o aquellas bacterias que sean multidrogoresistentes. E incluso cuando hay un alto riesgo embólico, por ejemplo, vegetaciones móviles que son mayores o iguales a 10 milímetros o que tengan episodios de embolia recurrente.
Ahora discutiremos la profilaxis antibiótica, que el objetivo es prevenir la bacteriemia transitoria que puede ocurrir tras procedimientos invasivos, especialmente procedimientos odontológicos, donde las bacterias de la cavidad oral pueden ingresar al torrente sanguíneo y colonizar estas válvulas cardíacas dañadas o prótesis cardíacas. Actualmente no se recomienda hacer profilaxis antibiótica en toda la población, sino que únicamente en pacientes con alto riesgo. ¿Y en quiénes son esos pacientes que tienen un mayor riesgo de una endocarditis infecciosa? Aquellos que tienen una válvula cardíaca protésica, aquellos pacientes con antecedente de endocarditis, pacientes que tienen ciertos tipos de cardiopatías congénitas o incluso aquellos pacientes trasplantados que desarrollan una valvulopatía. ¿Y en qué procedimientos nosotros vamos a decidir si o no vamos a realizar una profilaxis antibiótica? Especialmente cuando se hace extracciones dentales o una limpieza dental de rutina, cuando se colocan implantes o en cirugías periodontales y se utiliza como antibiótico de primera línea la amoxicilina. También se puede hacer profilaxis antibiótica cuando se hace colocación quirúrgica de material cardíaco o intravascular protésico o una colocación de un dispositivo intracardíaco. En pacientes que son alérgicos a la amoxicilina, nosotros también podemos optar por otras alternativas como la citromicina, la claritromicina o la cefalexina en ciertos casos. La endocarditis infecciosa no solamente afecta las válvulas cardíacas, como ya vimos, puede comprometer prácticamente todo nuestro organismo a través de embolias, de fenómenos inmunológicos y de destrucción cardíaca progresiva. Y aunque puede iniciar con síntomas aparentemente inespecíficos como una fiebre, escalofríos, malestar general, nosotros podemos realizar un diagnóstico oportuno que puede marcar la diferencia entre la recuperación y complicaciones potencialmente fatales. Espero que este video les haya ayudado a comprender mejor esta enfermedad y la importancia de sospecharla a tiempo. Si te gustó este video, no olvides en compartirlo, dale like y suscríbete para más contenido médico.